Bueno, mi idea es explicarle el ejercicio 24 de la guía, el 24A, que dice que tenemos un circuito formado por tres resistencias y que en el apartado A dice que se conectan en los puntos A y B una batería de 35 voltios. Entonces, vamos a analizar primero el circuito. Bueno, mi idea es irlo explicando de a poco para que se entienda mejor. Entonces, lo primero que hacemos es analizar el circuito y ver que estas dos resistencias me van a quedar en serie entre sí y estas dos van a estar en paralelo con esta de 15 ohm. Bien, entonces el primer paso que vamos a hacer es encontrar la resistencia equivalente del sistema. ¿Por qué? Porque nos pide el problema saber cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito. Bien, entonces, si nosotros calculamos la resistencia equivalente, nos va a quedar un circuito simple formado por una resistencia. Sabemos el valor del voltaje y vamos a poder calcular por ley de Ohm la intensidad de corriente. Entonces, para calcular esa resistencia equivalente, primero comenzamos con esta parte del circuito en el que tenemos dos resistencias en serie y la transformamos en una resistencia equivalente parcial. Como están en serie, la fórmula que usamos es que es la sumatoria de las resistencias, así que nos queda 10 más 20 ohm y la resistencia equivalente me va a quedar con un valor de 30. El circuito se me ha simplificado y es como que quedó formado por dos resistencias que ahora están en paralelo. Bien, ahora vamos a encontrar la resistencia equivalente entre estas dos y como están en paralelo usamos la fórmula que es la sumatoria de los recíprocos de cada una de las resistencias. Entonces resuelvo y me queda que el recíproco de la resistencia equivalente es igual a 3/30 de ohm. Para encontrar la resistencia equivalente total, ¿qué hago? Invierto entonces el resultado, la fracción, intercambio entre numerador y denominador y me queda que el valor de la resistencia equivalente de estas dos resistencias es de 10 ohm. Entonces ahora sí, el circuito me quedó simplificado, formado por una resistencia, una batería, bueno, y una intensidad de corriente, una corriente que tiene una intensidad que vamos a calcular por ley de Ohm. Entonces la intensidad total va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B dividido la resistencia que hay entre A y B, y eso me da 10 ohm. Cuando hago el cociente obtengo que el valor es de 3,5 amperes. Y ahí termina el problema. Pero para adelantarme a otros casos, a otros tipos de problemas, yo voy a continuar averiguando cosas de este circuito original. ¿Y qué voy a estar averiguando? Si yo ahora sé que esta es la intensidad total, lo que quiero averiguar ahora es qué intensidad de corriente va a circular por cada uno de estos ramales. Porque esta corriente, al encontrarse con este nodo, se divide en dos corrientes que van a ser, que sumadas me van a dar la corriente total. Entonces acá preparé, continuando con la resolución, y decimos que circula una corriente, se divide en dos corrientes que yo llamé corriente 1 y corriente 2. ¿Y qué es lo que yo sé? Sé que la corriente total es la sumatoria de esas corrientes. Por otro lado, la corriente que circula por este ramal la puedo calcular por ley de Ohm porque sé el voltaje que hay entre A y B, que es los 35 voltios, y que es el mismo voltaje que cae en este ramal, y sé el valor de la resistencia, que es 15 ohm. Entonces hago el cociente para este ramal y voy a obtener que la corriente tiene una intensidad de 2,33 amperes. Bien, y ahora voy a hacer lo mismo para este ramal. Recordemos que la resistencia total que hay en este ramal es la suma de estas dos resistencias, es de 30 ohm en total. Entonces yo sigo teniendo el voltaje 35 voltios, pero mi resistencia va a ser de 30 ohm. Bien, entonces acá hice el ejercicio, resolví el ejercicio, 35 voltios dividido los 30 ohm me da que la intensidad de corriente es 1,16 amperes. Sumadas me tiene que dar la resistencia total que ya obtuve en el ejercicio anterior. Si está correcto, es un método para comprobarlo.